Bueno, les contaba, el ultraderechista Javier Milei ganó ayer en la segunda vuelta presidencial en Argentina. Obtuvo el 56% de los votos frente al 44% de Sergio Massa, candidato del peronismo, 12 puntos arriba. La diferencia entre uno y otro fue de casi 3 millones de votos. Así reconoció Sergio Massa su derrota y la verdad lo hizo pronto, fue el primero en reconocerlo. Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos 4 años. Y lo hice convencido de que lo más importante que le tenemos que dejar a los y las argentinas esta noche es el mensaje de que la convivencia, el diálogo y el respeto por la paz frente a tanta violencia y descalificación es el mejor camino que podemos recorrer. Y en su discurso, el ganador Milei llamó a la unidad de todos los argentinos. Quiero decirle a todos los argentinos y a todos los dirigentes políticos que todos aquellos que quieran sumarse a la nueva Argentina serán bienvenidos. No importa de dónde vengan, no importa qué hayan hecho antes, no importa qué diferencia tengamos. Estoy seguro que es más importante lo que nos une que lo que nos separa, porque eso es lo que va a hacer que pongamos de pie a la patria y volvamos a ser una potencia. En definitiva, siempre que quieran sumarse al cambio que la Argentina necesita, serán bienvenidos. Bueno, para hablar más de este tema, que insisto, fue noticia internacional, hacemos contacto con José Valles, periodista desde Argentina. ¿Cómo estás, José? Buen día. ¿Qué tal, Adela? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarlos. Muy bien, muchas gracias. A ver, cuéntanos, pues contra pronósticos, ¿no? Contra pronósticos, y a la primera vista es el resultado de 20 años por lo menos de fracasos, de los últimos fracasos de Argentina en materia estructural. El resultado es este outsider, Javier Milei, un libertario, con ideas que en otro tiempo serían de derecha o de ultraderecha, porque hoy medir las ideologías está cada vez mucho más difícil. Y a raíz de todo lo que pasó en la campaña, del manejo de la economía, por lo menos en los últimos 4 años, sobre todo en el último año, donde Sergio Massa se había hecho cargo de la economía y fue prácticamente una ópera del terror el manejo económico que hizo este gobierno en el último año, ¿no? Disparando la inflación del 30 al 145%, disparando la pobreza a casi el 50%, y así con todas las variables, disparando el dólar, el precio del dólar, ubicando varios tipos de dólar, dejando de pagar importaciones. O sea, hoy el país, amén del resultado electoral de ayer, que está al borde del colapso económico, sí. Que ese es el principal desafío que le va a tocar a Milei y a cómo conforme a la gente con la que conforme su gobierno, tener que enfrentar a partir del 10 de diciembre próximo, ¿no? Efectivamente, la verdad es que los argentinos han estado sufriendo mucho, ¿no? Las medidas económicas, en fin, muchos argentinos yo he visto en algunos lugares turísticos de México incluso. Sí, ha habido sufrimiento por doquier, a tal punto que a veces uno como periodista busca una figura para poder calificar esta situación, la llegada de Milei al poder y la forma en que se dio la llegada de un personaje que hasta hace 2 años o 3 años era nada más que un panelista de televisión, ¿no? Sí, sí, sí. Y esto se parece mucho, más que a medirlo en términos ideológicos, se parece mucho a que los argentinos tuvieron que apelar a la Iglesia Universal del Reino de Dios, que ustedes creo que tienen un capítulo en México, que se llama el famoso pare de sufrir, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que están buscando es eso, porque como han fracasado todas las corrientes de pensamiento en Argentina,
Y la última corriente de pensamiento, si se le puede llamar pensamiento, de manera concreta fue el kirchnerismo en estos últimos 20 años, que tenía un discurso sumamente progresista, pero vivía en una realidad absolutamente paralela, ¿no? Cada vez se parecían más a los conservadores de inicio del siglo XX. Sí, claro. Entonces, acá está el resultado, ¿no? Es una construcción colectiva de fracaso lo que pasó en Argentina. Y ahora la esperanza, que es lo último que se pierde, fue depositada en un personaje extravagante, en un señor que habla muy bien de economía, pero que tiene ciertas falencias al tener que entender las cuestiones de Estado, pero por lo visto en sus primeros movimientos se está arropando con funcionarios, ofreciendo ministerios a funcionarios que pueden llegar a cubrir ese déficit. Habrá que ver después cómo termina de resolverse la pelea interna en el peronismo, porque ahora empieza el pase de facturas a raíz de una derrota, con un candidato que era lo más a la derecha que podía conseguir el kirchnerismo, personaje oscuro, por cierto, si uno le estudia el currículum desde sus inicios políticos hasta hoy, y que no alcanzó ni la campaña del miedo, no alcanzó las operaciones de inteligencia contra Milei, no alcanzó nada de todos los exabruptos que se han cometido en estos meses de campaña, porque la bronca social era mucho más grande, y esa era la que canalizaba Milei desde el primer día que presentó su candidatura a la presidencia, ¿no? Oye, y mucha participación, ¿no?, de la gente. Háblanos un poco de la jornada electoral, José. Bueno, más de lo esperado. Una de las tantas tretas que había tejido el oficialismo, el gobierno, era no correr la fecha de esta segunda vuelta, porque hoy es festivo, en Argentina es festivo. Con lo cual le habían pedido que corra la fecha de las elecciones para evitar que la gente se fuera de vacaciones de fin de semana, aprovechando la fecha puente, y no concurriera a votar. Bueno, ahí te das cuenta que el hastío fue tal que se superaron todos los márgenes previsibles de presencia en las urnas, ¿no? Fue mucho más gente a votar que en la primera vuelta y que en otras ocasiones, en elecciones pasadas, ¿no? Eso habla de que eso terminó favoreciendo a Milei, porque creo que hubo, después del debate, donde a las claras había salido airoso Sergio Massa, ahí se dieron cuenta que la estrategia del gobierno era seguir atacando y seguir mintiendo, y eso favoreció a que la gente acumulara un poquito más, esa décima de bronca más que los obligara a perderse un fin de semana en el mar para acudir a las urnas y votar, ¿no? Sí, claro. ¿Y los jóvenes participando, Pepe? Ese es el principal factor de la victoria de Milei, son los menores de 30 años. Sí. Le han dado una lección a la política tradicional, al esquema político de toda la vida, porque ellos pusieron en marcha un sistema de comunicación horizontal. Son muy duchos y muy conocedores de lo que es la comunicación horizontal a través de las redes. Sí, sí. Es ahí donde libraron la principal batalla para hacer popular a Milei y para llevar este mensaje de cambio. Yo no me arriesgo a definirlo todavía con términos ideológicos, porque te repito, creo que las ideologías hoy están en un momento de crisis. No sé, está muy convulso todo como para decir uno de izquierda, otros de derecha. Pero este mensaje de cambio fue gracias a todo el trabajo que hicieron estos jóvenes en las redes, o militando en la universidad, o caminando. Se parecía mucho a lo que eran la juventud de los 70, pero militando por ideas revolucionarias de izquierda o de igualdad social. Esta gente lo hacía con una revolución por el cambio, fruto del hartazgo a tanto tiempo de corrupción sistemática que atravesó todo el Estado, y te diría más, la corrupción en Argentina atravesó a grandes capas sociales a través de subsidios, a través de todo el esquema clientelar de la política que se estableció desde el 2002 para aquí, ¿no? Y ni así les alcanzó ya. Ese es el gran dato de esta elección, el factor de los jóvenes. De los jóvenes, claro. Ni con eso les alcanzó, con sus programas sociales, el clientelismo, etcétera, ¿no? No alcanzó nada. Eso es el gran... que es fruto todavía de un análisis más pormenorizado.
el cambio comunicacional en materia política, ¿no? Sí. Que recién el peronismo en los últimos días, en las últimas semanas intentó meterse de lleno en el tema redes, pero creo que resultó tardío, ¿no? Ya. ¿Tú conoces bien a Milei? ¿Has tenido oportunidad de entrevistarlo? ¿Lo conoces? Sí, lo entrevisté una vez con motivo de las elecciones cuando ganó Alberto Fernández. Tuvimos una entrevista con él donde hablamos netamente de economía y del futuro del país. Yo creo que él en ese momento todavía no pasaba por su mente ser candidato a la presidencia, pero sí tratar de permear algunas ideas, tal vez de corte neoliberal, para lo que uno está acostumbrado, y matizadas con el tema de la libertad en todos los órdenes, ¿no? Después todo lo que se puede decir de él, de que si es inestable emocionalmente, lo que lo atacaban sus detractores, de que si es loco, yo siempre le hice caso a Julio Cortázar con eso de la locura, que decía que esas cosas no son para cualquiera, solamente hay que merecerlas, ¿no? Exacto. Entonces hay que estar muy, muy loco para querer gobernar y por lo menos intentar un cambio en un país tan enfermo como el nuestro. Con lo cual ese parámetro no corre en este caso. Y cuando te dicen, Milei no está preparado para ser el presidente porque no conoce el Estado, yo en algunas tertulias, en algunos debates, les decía, bueno, explíquenme si el presidente actual, Alberto Fernández, realmente está preparado. Fíjense quién es el presidente de la Argentina hoy. ¿Cuál es la diferencia entre Milei y Fernández? Entonces, si los medimos, por poner un ejemplo, Fernández, ¿no? Puedo poner otro. Sí, claro. Puedo poner otro Fernández y en otro género. Si los medimos, te podés dar cuenta que tranquilamente estaba capacitado para acceder a la presidencia, ¿no? En el contexto argentino, digo, ¿no? Sí, entiendo perfectamente que además ahora pues la gente lo que quiere es pues seguridad económica, ¿no? Tiene que lidiar con un muerto, muy grande. El tema que el kirchnerismo le deja en materia económica un campo minado. Por donde pises hay una mina personal. Eso hay que tener mucho cuidado. Vamos hacia una hiperinflación si no se toman medidas de acá en el brevísimo plazo. Él está hablando de una política de yacht, no se permite dudas al respecto porque sabe que no hay tiempo para más. Hay una deuda que se incrementó solamente en los últimos 2 meses en 11.000 millones de dólares, fruto de esta irresponsabilidad del presidente de facto, que fue Sergio Massa, en utilizar los fondos públicos para afianzar su campaña electoral. Y hay vencimientos con el Fondo Monetario, hay vencimientos de un swap con China, y eso hay que responder de alguna forma. O sea, hay un campo de penurias por delante. Sí. El tema es cómo y de qué forma se va a transitar ese campo minado y cómo se van a enfrentar las soluciones para que la sociedad y sobre todo los que menos tienen sufran lo menos posible, ¿no? No es fácil la tarea que tiene por delante. Tiene un peronismo y su maquinaria detrás listo siempre para poder obstaculizar hasta donde se pueda. Tiene minoría en el Congreso, con lo cual es un gobierno que yo lo mido en términos periodísticos muy interesante porque a nosotros nos va a dar mucho trabajo. Ahora, en cuanto a su ideología, pues parece que permeó bien en la sociedad. Perdón, Adela, no te escuché la última parte de la pregunta. Te decía que su ideología, ¿no? Permeó bien en la sociedad. Sí, permeó bien en ciertas capas sociales. Yo creo que atravesó todos los estamentos sociales. Si ya se veía ya en las primarias y sobre todo en la primera vuelta, que había permeado en las capas más bajas de la sociedad que tradicionalmente ahí estaba el voto duro del peronismo, históricamente, ¿no? Sí. Ahí Milei hizo elecciones fantásticas ya en la primera vuelta, con ese 30% que había obtenido de votos. Y ayer ganó en todo el país, en la provincia de Buenos Aires, que es el núcleo duro del peronismo. Perdió en los distritos más grandes del conurbano, pero ganó en toda la provincia de Buenos Aires. Y solamente perdió en 2 provincias, Santiago del Estero y el Chaco, que son históricamente peronistas también.
En el resto del país salió victorioso en todos lados, con lo cual su mensaje caló, pero más allá del mensaje o de ese discurso neoliberal que lo caracteriza, porque es un convencido de la escuela austriaca y si te das cuenta de todo el equipo económico que lo va a acompañar, o la mayor parte del equipo económico, responde al ex ministro Domingo Cavallo, que fue el ministro en el gobierno de Menem y en el gobierno de la Rúa. Con lo cual, por ahí no tenemos nada nuevo. Lo que sí caló es la necesidad de un cambio y la bronca, ¿no? La bronca fue más grande que cualquier otro sentimiento que podía aflorar, que pudo haber aflorado en esta elección. Sí, sin duda. Ahí está el quid de la cuestión. Pues grandes lecciones, también. Justo hoy ya inician las precampañas presidenciales en nuestro país y la gran lección es que salió a votar mucha gente, ¿no? Y sobre todo los jóvenes. Ahí está el motor el motor de este triunfo está en los menores de 30 años. Claro. Y sí, es un foco de resplandor para otros países, por lo menos de Sudamérica. No sé si esta onda expansiva puede llegar a México, pero sí para otros países de Latinoamérica que están en situaciones similares, con candidatos ya sea outsider o libertarios o anarcocapitalistas o como se los quiera llamar con estas nuevas denominaciones, o de ultraderecha, o como se los quiera llamar, porque estamos en un momento de déficit democrático y de crisis de ideologías en el mundo, ¿no? Pero date cuenta que ayer los argentinos, amén de todos los temores que había, de la campaña del miedo y los temores que había de que hubiese fraude, ayer en el fondo dieron una gran lección de civismo y fortalecieron por lo menos ese deporte que es votar cada 2 años, ¿no? Que no sé si eso se llama democracia, pero es algo que todavía tenemos que cuidar. Pepe, pues te agradecemos muchísimo, muchísimas gracias por estos primeros apuntes. Luego empezarán a salir pues más información sobre cómo fue la votación, etcétera, etcétera, que va a ser interesante revisar. Por lo pronto te agradezco mucho, Pepe. Te mando un abrazo. Gracias a ustedes y como siempre, un abrazo grande para todos. Y suerte, muchas gracias. Gracias. Bueno, en México les decía, hoy iniciaron ya las precampañas presidenciales que van a durar 60 días.